Hace 4 años comenzaba otra vez un ciclo neoliberal en Argentina. Hoy, 1520 días después del inicio, nos encontramos con un país en grave estado, por lo que el gobierno actual deberá fijar prioridades y ejecutar su plan de inmediato. Hace 4 años, esas prioridades fueron el espionaje, el lawfare, liberar la venta de dólares, dolarizar las tarifas de luz, de gas y el precio de los combustibles. Además, tomar deuda, mucha deuda, también en dólares. Esas fueron las prioridades de los neoliberales y el resultado del plan fue extraordinario para pocos, pero devastador para muchos. Esos muchos que no tienen acceso a la educación, que no se alimentan, que padecen enfermedades sin saberlo y también sin saberlo padecen la justicia, la política y los medios de comunicación. Son muchos los que solo sobreviven sin saber por qué ni para qué. Está más que claro, el problema es difícil de resolver, pero nosotros tenemos la obligación de exigir que se resuelva urgente. No nos gusta el neoliberalismo, por eso mostramos la oscuridad de sus políticas y su relato mentiroso plagado de cinismo y perversión. Somos pobres, pero tenemos que ser dignos. Pero ahora vamos a ser críticos. Vamos a seguir reflejando la voz de esos muchos que quedaron afuera de todo. Este 2020 vamos a seguir haciendo periodismo recordando lo que por enésima vez nos dejó el neoliberalismo en Argentina, pero también exigiendo respuestas inmediatas. Porque este panorama desolador que se sufre en la zona más rica y próspera de Argentina es infinitamente más doloroso en el interior del país. Yo creo que el concepto de hambre no es aplicable a la Argentina. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN, empezamos esta nueva temporada, así de esta manera, mostrándote la tragedia que hemos tocado, digamos, que hemos llegado. ¿Cómo se llega a la tragedia de que un jubilado cobre 14.000 pesos por mes? ¿Cómo se llega a esa tragedia que vemos todos los días en la calle? Esos pibes con sus familias tirados en la vereda, que la vemos, que la palpamos. No te hablo del interior del país, te hablo de Capital Federal también, para que todos veamos lo que nos está pasando. Pero ¿cómo se llega a esa tragedia? Porque hoy tenemos al Fondo Monetario Internacional en una misión que va a durar una semana, tratando de decir y decidir qué va a pasar con la Argentina, porque quieren revisar las cuentas. Revisar las cuentas si tuvieron en el Banco Central su propia oficina. El Fondo Monetario Internacional tuvo su propia oficina en el Banco Central de la República Argentina y ahora vienen a revisar las cuentas para saber cómo prosiguen todas estas cosas. Bueno, es una tragedia la que hemos vivido los argentinos, la que estamos viviendo los argentinos y esperemos salir dentro de poco en el menor plazo posible, obviamente. Esto hay que hacerlo, hay que fogonear la situación de que Alberto, bueno, trate de unir a primero las internas que tiene y también a la oposición para que de una u otra manera todos son responsables de lo que nos está pasando, salgamos entre todos. Pero uno de los máximos responsables, y lo veía porque cuando falleció Claudio Bonadío, evidentemente a uno se ponía a pensar cuáles eran las cosas que había hecho Claudio Bonadío, por qué la muerte hace bueno a una persona. Bueno, nosotros te vamos a mostrar las pruebas concretas, no decimos que Claudio Bonadío participó de operaciones, sino que te vamos a mostrar las pruebas concretas de quién fue Claudio Bonadío. Dale. Bonadío operó demasiado con la AFI y lo que vas a ver ahora son las pruebas justamente de cómo hizo una de esas operaciones, una de las últimas que hizo Claudio Bonadío tratando de zafar al gobierno de Cambiemos, al gobierno neoliberal, para que llegue bien a las elecciones. Fíjate, este es el penal de Ezeiza, este es el módulo 1 donde estaba este señor. Volvé para atrás, Jorge, si podés. Ese señor se llama Mario Segovia, que era el rey de la efedrina. En el módulo 1 estaba este señor, ¿sí? Y entonces, por un movimiento coordinado del servicio penitenciario, llevaron a este señor del módulo 1 al módulo 6, el IRIC. Ahí hay un pabellón que es el A, a donde termina este señor, y el C, donde estaban los opositores, presos los opositores. Muchos de ellos ya están en libertad, pero estaban en ese lugar hasta ese momento. Trasladan al rey de la efedrina hacia aquel lugar,
hacia el módulo 1 para hacer la operación PUF. Fíjate este documento que vas a ver ahora, es un documento exclusivo, en donde empieza a participar la AFI para tratar de hacerse de las escuchas esas con las cuales después tenían que operar en los medios de comunicación una vez que explota el caso de Alessio. Esto es del 8 de febrero, dice ahí recibido. ¿Qué hace la AFI? La AFI le dice al juez Villena, Federico Villena era quien había intervenido en los teléfonos del módulo 6 justamente. ¿Y sabes cuál es la ridiculez? Nunca se dijo esto, porque además quedó en secreto. ¿Sabes por qué pincharon los teléfonos del módulo 6? Porque supuestamente Segovia estaba fabricando cartas explosivas, cartas bombas en Argentina. Escuchá, supuestamente estaba en su mano, en su poder, las cartas bombas para enviarle a los jueces. Había un juez que estaba supuestamente, que lo había condenado dentro de la Cámara, y entonces a ese señor le iba a mandar una carta bomba. Entonces hacen la pinchadura de teléfono a nombre de la AFI. La AFI es la que le pide a Villena. Entonces va la AFI y le dice, bueno, señor, ya hemos intervenido en los teléfonos, acá están todas las grabaciones. Y se la dejan a Villena. Escuchá esta operación, esto fue el 8 de febrero. Vamos al próximo, Jorge, por favor. Villena toma nota de esto. Dice, bueno, perfecto, este día me dejan los CD, en donde están las grabaciones del módulo 6, donde estaba todo el tema de la operación PUF, donde después iba a terminar en manos de los medios de comunicación afines al gobierno, y ya te cuento por qué. Vamos con el próximo documento. Todo esto empieza a suceder el 8 de febrero, ¿no? Y después ya Bonadio empieza a intervenir y le pide al juzgado de Villena que le dé, por favor, las grabaciones del módulo 6. Acordate que Villena estaba pinchando esos teléfonos porque supuestamente Segovia estaba por enviar cartas bombas a los jueces. O sea, una cosa absolutamente nada que ver. Y viene un juez ajeno a la causa y le dice, che, ¿no me pasás las escuchas? Villena, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Villena? Dame el próximo, por favor, Jorge. En el próximo paño vas a ver que le dice al magistrado requiriente que no obran en su tribunal las escuchas telefónicas que realizaban en Ezeiza, con relación a las personas nombradas en el oficio que antecede, es decir, el que le decía justamente Bonadio. Es dable señalar que si se encuentran intervenidas las líneas telefónicas ubicadas en el centro de detención, pero el objeto procesal no guarda ningún tipo de vinculación con las personas que usted, Bonadio, necesita. Claro, Bonadio necesitaba pegarle a los presos opositores, pero él lo tenía al rey de la Efedrina, no tenía absolutamente nada que ver. Y entonces le dice que está en manos de la Agencia Federal de Inteligencia o de la DAJUDECO, que es el área de escucha que tenía el Poder Judicial. Dame el próximo, dame el próximo. Mira, vas a ver el delito. Esto es un delito. Esto es un delito. Están las pruebas del delito del señor Bonadio. Entonces, Villena dice, ¿qué hace Bonadio? ¿Qué quiere Bonadio con esto? Evidentemente acá hay algo sucio, porque viene la AFI, me entrega las cosas, al otro día viene Bonadio y me las pide. Acá hay algo que viene mal. Entonces Villena le requiere a la Dirección de Escucha del Poder Judicial que le mande a su juzgado todas las comunicaciones grabadas. ¿Sabés para qué? Para la destrucción. Dice el tipo, a ver, ¿en qué anda Bonadio? ¿En qué anda Bonadio? Dice el juez federal Villena. Pará, dame todo lo que tengas, le dice al Poder Judicial, que lo vamos a destruir. El 12 de febrero. Acordate que Bonadio estaba como loco con la AFI, entregando eso el 8 de febrero y buscándolo al día siguiente. Dice Villena, pará que este tipo está en algo sucio. Puede haber muerto, pero las cosas que hizo Bonadio son imperdonables. Por lo menos estas cosas. Dale, dame el próximo. En el próximo paño, Bonadio ya se lo pide a la DAJUDECO el 13 de febrero. Estaba como loco buscando eso, ¿eh? Es decir, le pide a la Dirección de Escucha del Poder Judicial que le manden las cosas, que le manden las transcripciones. Y dame el próximo. Ah, pará, mira, esto es interesantísimo. Le dice a la DAJUDECO, che, dame las grabaciones. ¿Sabes por qué? Porque dice que el titular de la citada dependencia, es decir, Villena, lo autorizó a pedirlas. Escuchá eso, esto es absolutamente ilegal. No puede Bonadio pedir algo que no le corresponde a su juzgado o a su causa. Y dice, no, pero a mí me la dejó Villena. Es una cosa impresionante porque lo dejó escrito, digamos, ¿no? Bueno, vamos al próximo paño. Vamos al próximo paño, porque después toda esta escucha termina en manos de Jorge Lanata y Luis Majul. El 28 de febrero, dice, por recibidas las actuaciones remitidas por la Agencia Federal de Inteligencia en relación a las transcripciones, procédase a la destrucción, dice Villena. Che, no las destruían. No las destruían. El tipo había ordenado
15 días antes destruirlas y entonces la manda a la AFI y le dice, muchachos, ¿qué están haciendo con las grabaciones? A la AFI de Arribas, de Magdalani y de Macri. Le dice, muchachos, hay que destruirla. Y no le dan bola. Sigamos con el próximo paño. Y en el próximo paño le dicen de la Da Judeco a Bonadío que no pueden grabársela, que el único que puede pedir eso es Villena, o sea, el juez federal que tiene la causa, y que la única forma que podrían regrabar esas grabaciones, esas escuchas, es si no se escucha el CD o si se pierde el CD. Pero no se había perdido. Villena dice, hay que destruirlas. Entonces la Da Judeco, el Poder Judicial ya, con Tomás Rodríguez Ponte, le dice esto con Irurson también. Vamos al próximo paño, por favor, Jorge. En el próximo paño, lo que le dice ya la AFI, le está solicitando nuevamente a Villena las cosas, de nuevo las grabaciones, ya la AFI desesperada, era la AFI y Bonadío. La AFI y Bonadío, y lo presionaban a Villena. Se la bancó Villena, lo felicito. Yo no sé cómo será después en otras causas Villena, pero en esta se la ha bancado y bastante bien. El próximo, por favor, Jorge. Y en el último, Bonadío ya desesperado, un 24 de mayo, ya se las pide de nuevo, metiéndole el pecho a Villena, ya casi que con la cara de Macri atrás, diciéndole, Villena, te llevamos puesto. Te haces el boludo y te llevamos puesto. Villena no se los dio. ¿De dónde la sacó Bonadío? ¿Sabés de dónde nos sacó Bonadío? Y nos falta ese papel. Es la única prueba que nos falta, pero que está en el expediente. ¿De dónde lo sacó Bonadío? Se lo dio el Poder Judicial de la Nación. La Da Judeco le dio todas las grabaciones que terminaron en manos de periodistas y que no terminó en ningún tipo de causa. Ese fue Claudio Bonadío. Ahora te cuento quién fue Oscar Aguad. Dale. Oscar Aguad la hizo todas, no solamente como funcionario del Gobierno Nacional, sino también como interventor en Corrientes. Andá a Corrientes y preguntá quién fue Oscar Aguad y ahí vas a tener un perfil después de quién fue ministro de Comunicaciones de la Nación, tratando de evitar que Macri pagara la deuda del correo y después haciendo tropelías en el Ministerio de Defensa. Lo que vas a ver ahora son 5.000 millones de pesos anuales por los cuales fue Oscar Aguad. Recibió la denuncia de un coronel del ejército. Yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas realmente lo querían a Macri sabiendo lo que vas a ver ahora. Se metieron con la salud porque quería la guita del ejército. Por favor, dame, Jorge, la obra social del ejército solamente de la región norte, centro y norte, maneja 5.000 millones de pesos. Mira, en enero manejaba 405 millones, en febrero 170, en marzo 269, en 530 en abril, en mayo. Mira la cantidad de recursos económicos que manejaba la obra social de las Fuerzas Armadas. Dame el próximo paño. En Córdoba, que es donde nombró a sus amigotes Oscar Aguad. Fíjate la cantidad de delegaciones que tiene, la cantidad de guita que manejan. Pero solamente en Córdoba, mirá los montos mensuales. Son absolutamente millonarios. Bueno, ahí puso el ojo Oscar Aguad. Se repartieron con Martínez, ¿te acordás del otro ministro de Defensa? En La Rioja también hizo tropelías, pero este muchacho quedó engrampado. ¿Sabés quién lo denuncia? El hermano de Luis Juez. Luis Juez, recordemos que termina haciendo una sociedad política con Oscar Aguad, pero en esto tengo que reconocer, la verdad es que hay como una suerte de sinceridad y la verdad que el coronel Gabriel Juez, que es muy parecido a Luis Juez justamente, actuó con total libertad. Lo denuncia por hechos de corrupción gravísimos en la obra social. Fue por 5.000 millones de pesos. Dale. IOFA es la obra social de las Fuerzas Armadas creada en 2013 para unificar la atención de la salud de 638.000 afiliados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Prefectura Naval y Gendarmería. En solo 6 años, el IOFA administró 60.000 millones de pesos. Y ahí puso el ojo el exministro de Defensa, Oscar Aguad. Y en el IOFA me desempeñé como jefe de la Delegación Provincial Córdoba. ¿Es una caja política que maneja los ministros de Defensa? Tiene 638.000 afiliados. Me parece que no es despreciable. Son 60.000 millones de pesos que manejó desde 2013 hasta 2019 el IOFA. Sí, sí. Mucha plata. Mucha plata. El IOFA es la tercera obra social nacional del país, una de las cajas políticas que maneja el Ministerio de Defensa
y que alimentan las fuerzas de seguridad. Un afiliado promedio, ¿cuánto le aporta aproximadamente? Pongámosle 5.000 pesos más o menos. Los hombres de Aguad son la clave de los negocios que denunció en la justicia el coronel retirado del ejército Gabriel Juez. Viene el doctor Aguad, sale de la figura del ministerio el doctor Pedro Barrios y es el hombre puesto por el ministro para la administración y gerenciamiento de la obra social. Pedro Barrios lo acompañó en la intervención de corriente de Aguad, ¿no? Donde terminó muy complicado. Creo que sí. ¿Y este Pedro Barrios qué empezó a hacer? Él armó su staff, una organización macrocefálica, todos fueron puestos políticos. Todos cordobeses, digamos. Todos cordobeses. Increíblemente, la mayoría de los dirigentes políticos que nombró Aguad ingresó en una fecha, pero en sus contratos figuraba como si todos hubieran ingresado 2 años antes. El contrato de un profesional no figuraba la fecha clara de su ingreso. Pero que son unos cuantos que ingresaban, por ejemplo, en el 2018 y el contrato empezaba... 2016. El IOFA tenía una farmacia para sus afiliados con todo tipo de medicamentos y a precios muy por debajo de lo de mercado. Sin embargo, Pedro Barrios, el hombre de Aguad, decidió debilitar la farmacia para darle el negocio a Farmacity, la empresa de Mario Quintana. Del golpe un día de una disposición, señores, Farmacity, contrato con Farmacity. Yo lo manifesté en ese momento, digo, mire, un día farmacia propia. Hoy creo que nuestras farmacias están desfinanciadas, cerradas, están colapsadas. ¿Es grande el contrato con Farmacity? Y mire, se hizo a nivel nacional. Además, el hombre de Aguad trajo amigos para que elaboraran un sistema de facturación que curiosamente permitía pagar 2 o 3 veces una misma factura. ¿Qué hacía ese sistema? Usted era prestador, usted me lo facturaba al servicio, yo tomaba esa factura y Buenos Aires efectuaba online el pago. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que este sistema no tenía un convalidador de numeración de factura. Es decir, yo cargaba la factura 05 del prestador X, la podía cargar 3 veces y el sistema no me decía que la había cargado con anticipación. O sea que podía llegar a pagar 3 veces la misma factura. Sí, señor, como se hizo. Pero para que nada se sepa, en la gestión de Aguad se eliminó el departamento de auditorías. Por ejemplo, una prótesis de rodilla se llegó a pagar un 20% más. Un poquito más cara. ¿Cuánto más? Unos cuantos pesos más caros. La denuncia de este ex coronel, porque se retiró para hacer la denuncia justamente, termina de esta manera. Fíjate lo que le responden caraduramente los muchachos de Aguad. Es tremendo cuando le denuncia las irregularidades. ¿Qué le dicen, por favor, Jorge? Le dicen lo siguiente. Delegación Córdoba, estimado coronel Juez, en respuesta a su extensa nota enviada a los miembros militares, o sea, eran denuncias en realidad, y fuerzas de seguridad, solamente quisiera recordarle que por su profesión usted debería saber que las órdenes no se discuten, simplemente se cumplen. Saludo a usted muy atentamente. ¡Qué pedazo de garca! ¡Qué pedazo de garca! No se discuten las decisiones, los robos tampoco, el choreo tampoco, Aguad, no se discute. Se acata. O sea, tiene que ser una banda, eso es lo que dice Aguad. Está bien, muy bien. Está muy gráfico. Dale, dame el próximo, Jorge. Y entonces, ¿cómo se llega después a la tragedia, como se llegó a la tragedia argentina con la deuda, también se llega a la tragedia de estos muchachos? Porque ¿sabés qué pasó? Minimizaron las autorizaciones para la realización de prestaciones no convenidas, ajustaron la cobertura de óptica, ajustaron la ortodoncia, las prótesis, se chorearon todo. Entonces no podían dar absolutamente nada, ni kinesioterapia, fonoaudiología, salud mental, todo eso quedó afuera. Quedó afuera, no lo prestaba más la obra social, se la estaban llevando todas. La segunda parte del informe, dale. Traditum es una empresa de software para prestadores médicos que creó la familia Rogio. Y como todas las empresas de los Rogio, comenzaron trabajando con el Estado. Los Rogio en Córdoba trabaron amistad con peronistas, con radicales y recibieron favores de todos los gobiernos. Así fue como Aguad, a poco de dejar el cargo del Ministerio de Defensa, ordenó comprar de contado por 187.500.000 pesos
el sistema de Traditum. Sistema que a la fecha no está instalado, ¿no? Ah, el sistema no está funcionando No todavía. está funcionando y los responsables no están ya. ¿Cómo? El sistema se pagó 187 millones de pesos. Pero hoy usted va a la IOFA, debería aplicar el Traditum y seguimos con el sistema del viejo IOSE. Pero hace rato que se pagó eso. Sí, por supuesto. Doctor Oscar Raúl Aguad, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Defensa. Yo le dije al señor García, a usted le queda menos tiempo o a mí me queda menos tiempo que a usted. Le vamos a dejar endeudado esto a los que nos sigan a nosotros. No es conveniente, ya está comprado, no se habla más del tema, coronel. Bueno, muy bien, comprendido. Al día de hoy el sistema no funciona. Otra de las empresas de Córdoba que realiza favores políticos es Gama. Allí, el hombre de Aguad en el IOFA ordenó alquilar 3 oficinas, una de ellas para atención al público y 2 para los dirigentes políticos. Sin embargo, el ejército y todas las fuerzas contaban con locaciones propias y sin costos mensuales, pero la idea fue rechazada. Fue entregar de medianoche. O sea, se alquiló un local para la atención al público Y 2 oficinas. y 2 oficinas. Corporativas. ¿Cuánto costó? Y más o menos en 800 y pico mil pesos. Lo grave de esto es que lo alquilamos va a cumplir un año. Y lo ocupamos después que yo le digo que voy a colocar la denuncia. ¿Cuántos meses pasaron de alquiler? Casi 8 meses. Y mucha plata, realmente. Mucha plata. Si así no lo hicieras, Dios y la nación os lo demandan. El sueño de arriba se lo cumplieron en la AFI, ¿eh? Le hicieron el auto fantástico. ¿Cómo anda, Ariel? Buenas noches. Tomás, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿usted cómo anda? Bien. ¿Empezado bien el año? Estaba esperando volver, sí, para poder retomar con la información en ADN. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá, por Bárbaro. sobre todas las Igualmente, cosas. dijo. Bueno, veíamos la portada recién de El Auto Fantástico. Le cumplieron el sueño arriba, decías vos, porque lo que van a ver en pantalla les puede resultar un poco obsceno, pero por primera vez van a tener la imagen del auto, de la camioneta, de la bestia en la que se desplazaba Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI, durante la gestión de Cambiemos. ¿En esta iba arriba o era para el servicio de los...? No. En esta iba a Arribas, de hecho hay fotos que fueron publicadas en algún momento por algún medio donde se lo seguía a Arribas fotográficamente y efectivamente se trasladaba en este auto, que es un auto de altísima gama, que es un auto del máximo confort, obviamente de la máxima seguridad, eso está bien, hay que decirlo, está muy bien que el señor 5 se desplace en un auto blindado y de máxima seguridad, pero no hacía falta hacerlo en un auto que vale la módica cifra de $122.000. Eso digamos, ya con el servicio hecho, digamos, ¿no? $122 Capaz con que el un poco servicio más, hecho, llegó a la Argentina. Sí. Vía marítima, después lo vamos a ahondar esta información, importado de Canadá. Así que esta es la camioneta que veías en pantalla, es la camioneta en la que se transportaba Gustavo Arribas, un auto de altísima gama. Pero no es la única gran Cherokee que había en la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Ahora tenemos en pantalla a Coqui, que vendría a ser la pareja, de alguna manera, Coqui le de habían la puesto. bestia. Qué lindo. Coqui, si querés un dato, por ejemplo, fue blindada en la Argentina en julio del 2016. Ajá. $40.000 valió blindarla. ¿Blindarla? Ah, claro, está bien. $40.000 Ahora blindarla. vamos a ir al detalle. Lo que sí le digo al espectador, no trasladen el número a pesos porque les va a dar algo. Sí. Si uno se pone a hacer la cuenta de cuántos pesos significan todos estos dólares, en un momento encima en el que la economía se iba al tacho, porque eso fue lo que pasó durante los últimos 4 años, es realmente obsceno. Y un detalle más que tenemos para mostrar con imágenes, porque acá está lo nuevo, digamos, lo que la gente puede apreciar ahora con fotos, es también las cubiertas de lo que era la bestia en la que se desplazaba Gustavo Arribas. ¿Le decían así la bestia? Le decían la bestia en homenaje al auto en el que se desplaza el presidente de los Estados Unidos. Ah, creí que era a Bullrich. Bueno, Esa es una estas son las apreciación gomas. tuya. Estas son las cubiertas que Sí. cambiarlas cuesta
$5.000. Ahora vas a ver... Cada una $5.000. No, cambiarlas todas cuesta $5.000. Bien. Son números altos, ahora vas a ver, vamos a mostrar una placa con los detalles de que cuánto salían las excentricidades de Gustavo Arribas en la AFI, por lo menos en relación al parque automotor. Bien, costó $122.000, fue traída desde Canadá vía marítima, cubiertas $5.000, se cambian con mayor frecuencia por el peso. Claro, el auto tiene mucho peso al ser blindado y el blindaje también se vence, ¿no? El blindaje cuesta $40.000 para ese vehículo y tiene 20 multas. Ese es el detalle, el último detalle que encontramos justo antes de salir al aire. Nos pusimos a investigar cuántas multas había dejado la Bestia, que es el auto en el que se desplazaba Arribas. No, la Bestia no, la Bestia es el que manejaba. Entonces, si tiene 20 multas, no tiene nada que ver el auto. Buena apreciación. Claro. 20 multas en el auto de Arribas por la cifra de $47.000 por motivos tales como que se manejaba usando el celular, se pasaban semáforos en rojo, se excedían las velocidades máximas permitidas. Se le prestaba a D'Alessio. Esta es la herencia que deja la Bestia a la siguiente gestión, que ahora está a cargo de manera interina por Cristina Camaño. ¿Y qué se hace con esos vehículos que te dijeron? Estos vehículos, estamos mostrando solo 2, son parte de un total de 70 que van a ser subastados en un banco público. Todavía la subasta no tiene fecha. Son 70 autos de un parque automotor que cambió de gama, digamos, durante la gestión de Cambiemos, porque había antes autos de menor gama, autos más discretos, sobre todo para lo que son las tareas de espionaje. Digamos, si alguien quiere camuflarse, no va a aparecer con la Bestia en algún lado, ¿no? Bueno, hay 70 autos que van a ir a subasta pública para que se saquen ya de una vez por todas de lo que es el parque automotor de la Agencia Federal de Inteligencia. Saludo al resto del equipo. ¿Cómo anda, Gaby? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. En un ratito hablamos de Guzmán. ¿Cómo no? ¿Te parece? Sí. Fue buena la jornada, ¿no? Fue muy bueno, sí. La presentación del ministro duró 2 horas en el Congreso de la Nación. ¿Muchas preguntas? Le hicieron muchas preguntas. Él hizo primero una exposición de un poco más de 1 hora. Le hicieron algunas preguntas. No intervino nadie de Juntos por el Cambio en el recinto. Bien. Después te cuento más detalles. Dale, y vamos a repasar qué fue diciendo Martín Guzmán. ¿Qué dice Miguel? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, vamos a mostrar en unos minutos cómo saquearon el Banco Nación, quiénes lo hicieron y cuáles son los vínculos que tiene un directivo actual del Banco Nación con cuentas en paraísos fiscales. Es impresionante lo que vas a ver realmente cómo saquearon el Banco Nación para bancar proyectos políticos y económicos afines a Cambiemos, no solamente Vicentín, digamos, ¿no? Fueron varias cosas y grandes, importantes, ¿eh? Fueron muchas sumas de dinero que las fueron, te diría que derivando estratégicamente a dirigentes vinculados al PRO, vinculados a la UCR, financiaron la política mientras se fundían las pymes en toda la gestión de Mauricio Macri. La última vez que viste a Carlos Moro Rodríguez es ahora en el documental de Nisman de Netflix. Es una persona que participó de inteligencia del ejército durante 30 años, muy amigo de Nisman, fue quien le presentó a Lago Marcino y habló algunos detalles sobre la AFI. Le queríamos preguntar para qué sirve el servicio de inteligencia, si sirve o no sirve y quiénes los constituyen, pero además al último dejó una perlita respecto a lo que fue la muerte de Nisman. Él fue uno de los últimos en mandarse mensaje con Alberto Nisman. Estos fueron los mensajes que nos mostraba justamente, que están en la causa de Nisman, de la muerte de Nisman. Él cree que lo mataron a Nisman, pero dice que esto es una buena apreciación también, nunca se tiró sobre la mesa, que pudieron ser servicios extranjeros. Que pudieron ser servicios extranjeros que podrían haber matado a Nisman porque no les convenía que la denuncia, que estaba floja, aflorara a la luz. No está mal, no está mal, es una de las hipótesis que se barajan. Tuvimos una charla con él, dale. ¿Hay posibilidad de disolver la AFI? Un país sin servicio de inteligencia no es concebible. ¿Por qué es inconcebible un país sin inteligencia? Siempre la información fue vital para todos los gobiernos. Vos tenés que alimentar al presidente de la Nación, lo tenés que nutrir de información. Y en estos tiempos modernos, donde la información vuela, tenés que ser mucho más exquisito y mucho más rápido y mucho más preciso. ¿Hace cuánto que trabajas vos en inteligencia o trabajaste? Trabajé más de 30 años. La persona que trabaja en inteligencia siempre recibe órdenes del presidente y a veces el presidente se tienta y busca información que no corresponde. El problema, por lo que es tan criticada los servicios, es porque se le atribuyen tareas que no serían ni estratégicas ni de interés nacional. Tareas personales de los presidentes, digamos. Curiosidades, vamos a llamarle. Pero son ilegalidades, ¿eh? Y obvio.
O sea, cualquier escucha que no sea ordenada por un juez en el contexto de una causa es ilegal. ¿Todos los presidentes piden información así de manera ilegal? Todos se han tentado en ir pidiendo chimentos, vamos a decir. Está bien, a mí me piden eso. Obviamente, si no lo obedezco, ya sé lo que me pasa. Si Claro. yo no obedezco esa orden, podés perder el trabajo. Y yo te puedo escuchar este teléfono así, alguien que sepa de la AFI de algún lugar nos puede estar escuchando. Pueden activar el teléfono, sí. Y ese Todos teléfono los está teléfonos. apagado y te pueden estar escuchando. Pueden estar apagados y te lo prenden y te lo escuchan, te activan la computadora, te activan el micrófono del teléfono, todo. ¿Hay mucha capacidad para escuchar eso hoy en Argentina? Hay capacidad. Ahora tecnología. A ver, desde la digitalización de la tecnología y los avances que hay, hoy tenés más capacidad de hacer más cantidad de escuchas. ¿Y los fondos reservados para qué se usan? Ahí está el problema. Los fondos reservados deben existir, de hecho existen en cualquier servicio. El tema para qué lo usás. Si vos lo usás para sacar una ley, pero no es para eso los fondos. Uno se imagina en la AFI o en la Secretaría de Inteligencia de un Estado que hay gente profesional que no responde a ningún partido político, pero es más o menos lo que pasa en la justicia, digamos. La justicia está compuesta por diferentes sectores políticos y eso es lo que es el Poder Judicial, lamentablemente. Los amigos de, los hijos de, sí, entran. Los militantes ocupan puestos en todos lados y la AFI no es la excepción. ¿De quién hay militantes dentro de la AFI? Y todos tienen su gente, todos han dejado su gente. ¿Te considerabas amigo de Nisman? Sí, Vos se lo presentaste a Lagomarsino. sí. 15 años antes, 12, 13 años antes. Yo hoy a 5 años creo que no se esclareció porque no lo quieren esclarecer. También hay que determinar quién se benefició y quién perdió con esto. ¿Quién perdió con esto? ¿Quién gobernaba en ese momento? A la doctora Cristina Kirchner le costó la presidencia, sin duda. Lo de Nisman fue el golpe mortal. ¿Qué sentido tenía de que esta mujer lo mande a matar o lo mate, como decían, si ya estaba denunciado todo públicamente? Si lo vas a matar, lo matás antes. Si haces semejante operación, lo matás antes que vaya a ganar 13 a hablar. ¿Y a quién crees que beneficiaba que muriera Nisman? Cristina pierde y otro gobierno ingresa. Ese gobierno que fue el que más fogoneó a la idea de que Cristina o el kirchnerismo mató a Nisman, en 4 años con la suma de poder público no presentaron ninguna prueba en la línea de que a Alberto Nisman lo mataron. Sí avanzaron mucho con el suicidio. El de Macri fue el gobierno el que más se metió en la AFI y pidió cosas oscuras, digamos, políticas. No me dieron la oportunidad de estar, otra cosa rara. Hace 5 años que vengo diciendo, a Alberto lo mataron, salí, mostré pruebas, me presenté en el juzgado, qué sé yo. Me reúno en la AFI y no entré porque sabés qué, podés profundizar la grieta. Ah, mierda. Interesante escuchar esa hipótesis, ¿eh? Y además lo que presenta Moro Rodríguez es interesante también desde todo punto de vista. Él dice que a su amigo lo mataron, pero que no fueron, como escuchaste recién, los que dicen que podrían haber sido. La verdad que es otra visión, 30 años trabajando en inteligencia. Miguel, me dijiste que ibas a contar los curros del Banco Nación. Vamos de a poco. Los curros tienen que ver con cómo administraron el Banco Nación y a quiénes beneficiaron. Te vamos a mostrar la operatoria del saqueo del Banco Nación en varios documentos, en donde está registrada en algunas oportunidades incluso la participación de González Fraga. Fíjate, Bien. En este documento ahí le piden a Javier González Fraga directamente el gobernador de la provincia de Mendoza. Sí. Fíjate, cuando las pymes se estaban fundiendo y necesitaban el dinero, lo que hicieron fue trasladarle millones a administraciones amigas. En ese momento era Cornejo, ¿no? El que ahora es diputado nacional y que fue ahora a escucharlo a Martín Guzmán y se queja por la deuda. Es el mismo, Cornejo, el que es de diputado nacional, que era gobernador y que firmó acá. Esta es la firma de Cornejo. ¿Y qué le dijo Cornejo a González Fraga? Le dijo, mirá, ya nos prestaron esta suma, 5.699.000 millones de pesos. O sea, le habían dado casi 6.000 millones de pesos a la provincia. ¿El Banco Nación a la provincia para hacer obras? El Banco Nación ya le había entregado esa plata. Sí. ¿Y qué le dijo Cornejo? No nos alcanza la plata, no nos alcanza el plazo para pagar, entonces ¿qué hacemos? Te pedimos ampliar el plazo hasta septiembre de 2019 para empezar a pagar. Pero como la plata es poca y queremos más plata, te pedimos, acá dice, 1.200 millones de pesos más. Claro. Este es parte del saqueo que organizaron desde el Banco Nación con González Fraga y así fueron repartiendo plata a muchas administraciones. En el siguiente documento vamos a ver cómo se efectiviza porque se va generando
el trámite total. Esta es la constancia de Banco Nación de cómo se van los casi 6.000 millones de pesos, como decía vos, y 1.200 millones de pesos más. Que estaba solicitando Cornejo. Este es el caso con Mendoza con Cornejo, pero lo fueron haciendo con muchas administraciones. Vamos a ver sigamos, dale. En los siguientes documentos cómo lo fueron haciendo con administraciones de Mendoza. Esto es en Mendoza, Municipalidad de Tunuyán. Acá tenés, le dan para obras también 25 millones de pesos. Y así tenemos varios en los que fueron directamente transfiriendo. Era prácticamente una transferencia directa de dinero, lo vamos a ver en las siguientes, a varias administraciones. Hay que decirlo que de administración cambiemos, digamos. No hace falta ser muy vivo, digamos, ¿no? Y hay que ver, porque esto no está fundamentado con nada. Acá no se ven obras, ¿no? Digo, no hay un dossier en donde salen las obras que iban a ver. ¿Dónde están las obras? 6.000 millones de pesos a la provincia de Mendoza porque es amigo Cornejo, y ahora Cornejo lo desconoce a Macri. Eso está mal, Cornejo, primero. Y está mal también que no reconozca que su provincia vivió también de la deuda y que el Banco Nación le bancó su gestión. No solamente su gestión, sino a los amigos que usted tiene, Cornejo, y que le decía, por favor, mandale guita. Andá a saber para qué. Hay que ver si esas obras se hicieron, no vamos a saberlo, porque la verdad es que no sabemos cuáles eran las obras. Le pedían guita al Banco Nación, y el Banco Nación, sí, Vicentín, 18.000 millones de pesos. Sí, el amigo Cornejo, 6.000 millones de pesos. Y ahora Cornejo se sienta ahí y quiere hacer preguntas sobre la deuda. Exactamente. Muy y ahora bien. vamos a ver en otras administraciones también que tienen que ver con Mendoza que hacen lo mismo. Estas son en San Carlos 8.600 millones de pesos. No, 8.600.000. 8.600.000, sí. Y después empiezan hasta a darle, por ejemplo, al municipio de Pilar. Vamos a ver, entonces, no es solo con Cornejo. Tenés acá Municipalidad de Pilar. 600 millones de pesos también van para una administración que en ese momento era de Cambiemos. Así fueron repartiendo la plata con distintas administraciones. Tenemos en Estos otros podrían haber volcado todos esos recursos también para salvar a la gente de los créditos UBA, que también otorgó por otra parte el Banco Nación, ¿no? Pero nunca a la gente, digamos. Van a los muchachos, a los proyectos políticos. Van a los proyectos políticos, asfixian a la gente y le dan la guita a los empresarios. Y este es el documento del Banco Central que describe exactamente cómo saquearon la plata y quiénes son los responsables. Acá fíjate lo que dice es que entre el 8 de noviembre, es el documento del Banco Central, sí, y el 19 de noviembre, entregaron directamente esta suma, 60 millones de dólares, 50 millones de dólares, cuando ya se habían vencido todos los plazos, cuando ya no tenían la posibilidad de darle más crédito. ¿Eso le dieron a Vicentín? Eso le dieron a Vicentín, y en esta fecha, y este es el reclamo que le hacen Susana Lausán y Cajide, funcionarios del Banco Central al Banco Nación. Esa plata le dieron y en esa fecha. Y lo que es increíble de todo esto es que le plantean, no se verifica la intervención del directorio desde el 8 de agosto. O sea, hubo directivos que en este momento están en el Banco Nación y que mañana van al Banco Nación que entregaron esta plata. Claro. Y lo que además les llama la atención, les dice, fíjense, les dice que desde julio de 2017, les dice, en realidad, agosto a noviembre, le entró esta guita, 900 millones de dólares a Vicentín por las exportaciones. Tenían toda la posibilidad de retener ese dinero. Claro, toda esa plata le entró a Vicentín y mientras entraba ese dinero para Vicentín, el Banco Nación podía retenerlo y no lo hizo. No ejecutó absolutamente nada. No ejecutó ejecutó nada. Tenía que hacerlo, no solo era una posibilidad, era una obligación, claro, porque estaban saqueando el banco y se estaba llenando de dólares Vicentín. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que hay un funcionario que directamente da respuestas por este tema, se llama Martín González. Martín González lo que hace es entregarle este crédito y Martín González hoy está en el Banco Nación. O sea, el que le dio la plata, además de Fraga políticamente, a Vicentín, mañana va a entrar al banco. Y es uno de los responsables. Y lo peor de todo esto es que... Todos los que hicieron el trabajo sucio siguen, digamos. Los que hicieron el trabajo ¿Y sucio qué pasa con ese siguen tipo? en el banco y mañana a la mañana van a entrar al banco. Los que le entregaron la plata, o sea, los que saquearon el Banco Nación, siguen en el Banco Nación. Y lo peor de todo esto es que uno de los responsables de investigar a los que saquearon el Banco Nación se llama Carlos Loturco, porque está encargado del área de legales y porque tiene vínculos con la parte de sumarios. Sí. Carlos Loturco es un funcionario de Cambiemos que hoy está en el Banco Nación. Ahora te vamos a mostrar en otro documento la actividad de Carlos Augusto Loturco. Carlos Augusto Loturco aparece como titular de
una firma offshore. Este es un documento original de Panamá. Se encuentra vigente, dice, ¿no? Se encuentra vigente, esto se encuentra vigente, este documento es exactamente del año 2016 y hoy en la página Open Corporates, a esta hora, figura como vigente la sociedad. O sea, el que tiene que investigar el saqueo del Banco Nación es titular de una cuenta offshore y mañana también va al Banco Nación, igual que los que le entregaron la plata a Vicentín. Marvira, Sociedad Anónima, se llama la sociedad que tiene el muchacho ahí en Panamá. Exactamente, es Marvira Sociedad Anónima, se filtró el nombre y la relación de él con esta empresa y esta es la primera vez que se muestra este documento, porque este documento es el que te entregan en Panamá, claro. No tiene que ver con la filtración periodística. Este documento es cuando vas a Panamá y pedís quién es el titular de Marvira, bueno, es Carlos Augusto Loturco. Muy bien, excelente por Carlos Loturco, excelente por todos los muchachos que destruyeron el Banco Nación a favor justamente de los grandes empresarios y a favor del proyecto político de Mauricio Macri. Bueno, Gaby, todo esto que estamos viendo es el fruto también de por qué necesitábamos tantos dólares también en la Argentina, ¿no? Para hacer los negocios políticos también. Bueno, vamos a escuchar un extracto de Guzmán hoy en el Congreso y ya Gaby te lo analiza. Dale. Y lo que hoy vemos es que ha habido un brutal crecimiento de la deuda pública bruta pasó del 52,6% del Producto Interno Bruto en el año 2015 al 88,8% en el año 2019. Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país. Y hoy el país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Bueno, Gaby, ¿qué pasó? Contame. Bueno, ¿Quiénes estaban? Veía varias caras conocidas. Primero, ¿por qué fue el ministro Martín Guzmán a la Cámara de Diputados? Pues no tiene obligación de ir, ¿no? Pero hubo una decisión política del Gobierno Nacional de llevar la discusión por la deuda externa al Congreso y de abrirla a la sociedad. Claramente hay una decisión política de hacer eso. Por eso vos veías ahí en los palcos, en diputados, en el recinto, muchos invitados. Había empresarios, había banqueros, estaba la CGT. Bueno, estaba, por ejemplo, Daniel Funes de Rioja, José Urtubey, estuvo Cristiano Ratazzi, estuvo el banquero Jorge Brito. O sea, hubo una decisión de llevar a figuras de la economía, ¿no? Que tienen actores de la economía, al recinto de la Cámara de Diputados a escuchar qué decía el ministro Martín Guzmán. Una cosa, en la previa, a mí me habían dicho en el gobierno, Martín Guzmán va a ir a hablar de dos cuestiones, digamos, va a ir a plantear que la deuda no es sostenible. Básicamente este es el concepto que hay que fijar porque es lo que el gobierno quiere, además que el Fondo Monetario Internacional reconozca. Si el Fondo Monetario reconoce que la deuda argentina no es sostenible, eso va a empujar también la negociación con los acreedores, con los tenedores privados, ¿no? Entonces, básicamente, por eso el ministro Martín Guzmán lo repite varias veces. Pero lo que sí me habían adelantado en gobierno es que no iba a dar ningún detalle de cómo va a ser la negociación, cuál va a ser la oferta argentina. Claramente, creo que muchos de los que estaban hoy ahí en el recinto esperaban algún detalle de cuál iba a ser la oferta. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el eje, digamos, el objetivo de conocer cuál va a ser la negociación con el Fondo Monetario? ¿Dársela de antemano al fondo? Claro, digamos, bueno, perdés en la negociación. No tiene sentido, por supuesto, adelantar una negociación. Y no, claro. Son conversaciones privadas y por eso también vino el fondo acá hoy. Bueno, el ministro no fue a dar detalles de cómo va a ser la negociación, fue a contar cómo fue el proceso de endeudamiento. Fue bastante cuidadoso con la responsabilidad del gobierno anterior. No digo que no lo responsabilizó directamente, sí, habló de un proceso de hiperendeudamiento, dijo que eso no es más sostenible en la Argentina y habló de mirar hacia adelante con la unidad política, ¿no? Digo, todas las fuerzas políticas tienen que mirar hacia adelante y plantear que esto ya no se puede hacer más en el país. Las fuerzas políticas se unieron para que haya endeudamiento en Argentina. Digamos, también hubo una unión ahí para que se endeudara el país. Sí. Ahora se tienen que unir para tratar de ver cómo salimos de esto, digamos. Claro, ¿no? Lo que pasa es que, la excusa es que el endeudamiento no pasó antes por el Congreso, ¿no? Y ahora el gobierno sí lo está llevando la discusión al Congreso, está llevando la discusión para la renegociación, pero el endeudamiento no pasó. Claro. Y entonces en el gobierno, ¿qué es lo que dicen? Nosotros no teníamos ninguna obligación de ir, lo mandaron al ministro Guzmán a explicar esto, que estuvo durante más de una hora, estuvo exponiendo, después contestó algunas preguntas. ¿Sabes cuándo fue la última vez que fue un ministro al recinto de la Cámara de Diputados a dar explicaciones?
En el año 95 fue Domingo Cavallo a hablar de la causa IBM, ¿te acuerdas cuando fue la acusación a Yabrán? Y antes había ido el ex canciller Dante Caputo a hablar del conflicto con Chile por el canal de Beagle. Pero la realidad es que tampoco está previsto en el reglamento de la Cámara de Diputados cómo puede ser el formato de sesión informativa para un ministro, porque sí está previsto para el jefe de gabinete, que va una vez por mes, tiene obligación de ir. Pero bueno, por eso había tantos desacuerdos respecto de quién podía preguntar, cuánto tiempo podían hacer uso de la palabra. Bueno, finalmente hubo un acuerdo. ¿Qué quiere decir que hayan ido? Porque está bien, el gobierno puede pretender llevar a sindicalistas, puede pretender llevar a empresarios, pero no los lleva, digamos. Los empresarios, los sindicalistas y quien quiera ir, va porque quiere ir a escuchar. Digo, son tipos hiperinformados, saben por qué se endeudaron. Ahí veo algunos banqueros, entonces evidentemente saben cómo fue el endeudamiento y saben cuál es la factibilidad de pago de eso. ¿Por qué van? ¿En apoyo del gobierno? ¿Para qué van? Bueno, hay un claro apoyo, digamos, al proceso de renegociación. Todos saben que hay que salir de este embrollo en el que estamos metidos con la deuda, porque si no, digo, a nadie le va a ir bien. Entonces, digo, querían obviamente escuchar cuál iba a ser el plan económico. Tampoco dio detalles de eso el ministro Martín Guzmán. Antes de solucionar el tema de la deuda no lo va a hacer. Me parece correcto. Sí, yo lo que tengo entendido, me dijeron en Casa Rosada, que el Fondo Monetario Internacional sí tiene el plan económico, ¿no? Sabe de qué se trata el plan económico. Sí, claro. Pero obviamente que el ministro no iba a dar detalles ahí, porque primero hay que resolver la cuestión de la deuda. Es parte de la negociación. El plan económico es parte de la negociación. Escuchamos a Martín Guzmán, otra parte, dale. Esto que se está haciendo ahora es política macroeconómica para una economía en crisis. En una situación de crisis hay muchas contingencias que se van presentando día a día. Y por lo tanto, es lo más sano para la sociedad argentina contar con cierta flexibilidad para lidiar con esas contingencias. Y nosotros nos preservamos tener esa flexibilidad. Y de vuelta, realmente nos ayuda. Nosotros consideramos que esto está funcionando. Pero se viene un tema que se viene trabajando desde el día 1 a máxima velocidad, que es justamente el problema de la deuda y el problema de la reestructuración de la deuda. Este es un problema bien complejo. Es un problema que para resolverlo hay más chances si hay apoyo de todos los sectores. Y por eso valoramos tanto y agradecemos profundamente el respaldo que hemos tenido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Bueno, ahí estaba pidiendo el apoyo. Sí, bueno, claramente varias veces repitió el ministro Guzmán el agradecimiento a la oposición por haber votado la ley de sostenibilidad de la deuda. Estuvo la oposición en el recinto, había 215 diputados presentes en el recinto. Juntos por el Cambio no hizo preguntas en el recinto. Le había mandado por anticipado algunas preguntas al ministro algunas las contestó ahí en el momento, pero hubo un desacuerdo por esto que te decía, que como no está previsto en el reglamento de la Cámara de Diputados la sesión informativa para el ministro, entonces hubo algunas discusiones sobre cuánto tiempo podían hacer uso de la palabra el oficialismo y la oposición, porque es como una sesión sui generis, ¿no? Está armada especialmente para esto. Bueno, Juntos por el Cambio dijo que no estaba conforme con el tiempo que le querían destinar a las preguntas, digamos, a tener una ida y vuelta con el ministro. Y yo sospecho que en realidad no tenían muchas ganas y que hubo ahí como un... ¿Quién puede preguntar algo? ¿Cornejo con el Banco Nación? ¿Quién puede preguntar algo? Si son parte del endeudamiento. Si no hubieran estado ellos sentaditos ahí como gobernadores, como diputados, como lo que sea, este país no sería lo que es hoy, digamos, ¿no? Claro, bueno, también se evitaban también, evitaban con la pregunta que la respuesta del ministro fuera que la responsabilidad era del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, por eso digo, el ministro estuvo muy medido en la cuestión de decir, bueno, el gobierno 2015-2019 no personalizó en Mauricio Macri, habló de responsabilidad de todos, ¿no? Dijo, hay responsabilidad de la Argentina con la toma de deuda, y también dijo del Fondo Monetario Internacional. Esto es muy importante porque va a servir obviamente a la hora de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Fue un mensaje claro también para el Fondo Monetario, evidentemente. Le habla de la responsabilidad de aquellos que endeudaron al país. No solamente la endeuda quien justamente recepta el dinero, sino el emisor de ese dinero, que es el Fondo Monetario, que sabe bien de antemano por qué lo presta, para qué lo presta y cuáles son los términos de esos préstamos. Por eso vienen a la Argentina, para ver qué pueden meter, qué cuchara pueden meter en las políticas nuestras. Se pierde soberanía, claramente cuando hay deuda se pierde soberanía. Guzmán también habló de pobreza, dale. Más de 2 millones de personas
en la Argentina han caído bajo la línea de pobreza en los últimos 2 años. La pobreza infantil es un gran problema. En el rango menor a 15 años, la pobreza ha alcanzado el 42,3%. Eso habla de una sociedad que le está socavando el futuro a la gente que nace, a buena parte de la gente que nace en este país. La desocupación aumentó de 6,5% en el año 2015 al 10% en el año 2019 y entre las mujeres alcanzó el 11%. Todo el resto de los indicadores sociales también han empeorado. El producto cayó en 3 de los últimos 4 años. La caída acumulada es superior al 4,5% en los últimos 2 años. El producto industrial se viene desplomando. La inflación alcanzó el 52,9% en el año 2019. Año a año ha habido una divergencia muy fuerte entre las metas de inflación anunciadas y lo que fue la inflación realizada. Y lo que hoy vemos es que ha habido un brutal crecimiento de la deuda pública. La deuda pública bruta pasó del 52,6% del Producto Interno Bruto en el año 2015 al 88,8% en el año 2019. Es muy difícil y de alto riesgo lo que hicieron. La verdad que no sé cuál será el objetivo central. Podemos hacer muchas especulaciones, pero no sé cuál será el objetivo central de haberlo sentado a Martín Guzmán en ese lugar a hablar. Porque a medida que vos le hablas, si vos le hablas a los mercados, te alejás de la sociedad. Y la sociedad también está desesperada, mucho más que los mercados. Entonces, a medida que vos te acercás a los mercados, te alejás de la sociedad. Te acercás a la sociedad y te alejás de los mercados, te alejás del fondo. Evidentemente que es muy complicado. Mañana, o en realidad la estimación de la inflación de los privados es del 2,6% para el último mes. 2,6%. Si esto es así, sería una medida alentadora para el gobierno, obviamente para la sociedad no tanto, pero empieza a menguar la inflación. Sí, pero sin duda, digo, ahí sentado en el recinto de diputados, dijo 2 cosas muy fuertes, ¿no? Dijo, a ver, le prestaron esta plata al gobierno anterior y los objetivos se cumplieron, no, pero ojo, porque el programa se cumplió completo, ¿no? Entonces dijo, con ese programa esto fracasó. Eso también es una crítica fuerte y también habló de que el dinero se usó para la fuga de capitales, ¿no? Y la otra gran definición que me parece que dejó el ministro, que fue la definición que generó aplausos en el bloque oficialista, fue que los tenedores de deuda no van a condicionar la política macroeconómica argentina. Bien, nos vamos a ir a la tanda.